Buen día a todos, gracias por la invitación de nuevo. Saludos a mis compañeros y maestros. A mí me tocó hablar sobre bloqueos analgésicos guiados por ultrasonido en consultorio. Quiero abarcar algunos de los muchos bloqueos que podemos hacer en el consultorio o en el cuarto del paciente para ciertas situaciones clínicas específicas que nos pueden ayudar con la analgesia a nuestros pacientes. Uno de ellos es el bloqueo del nervio occipital mayor o nervio de Arnold. Las indicaciones para realizar este bloqueo es para cefaleas tipo clúster o en racimos, la cefalea cervicogénica, cierto tipo de migrañas, ciertas craniotomías o derivaciones ventrículo-peritoneales posteriores, también para, como coadyuvante para la neuralgia del trigémino junto con bloqueos periféricos de ramas del trigémino que ahorita vamos a ver. Podemos combinar estos dos bloqueos y ayudamos mucho a nuestros pacientes. Y también para todo lo que es el síndrome miofacial combinado con puntos gatillos, a veces con esteroides o con Botox, toxina botulínica, podemos ayudar mucho a este tipo de dolor para nuestros pacientes. El material necesario generalmente dicen que tenemos que tener una aguja Spilocat. Estas son más caras, son una longitud de más o menos de entre 8 y 10 centímetros y pues el grosor va entre los 22, 23 hasta 25 gauge. Yo les recomiendo, este nervio es muy superficial, generalmente no una profundidad mayor de 3 centímetros, máximo 5, y podemos alcanzarlas con estas agujas que son más económicas, generalmente son de 50 milímetros o 5 centímetros, con un calibre de 22 gauge, 23 es suficiente para realizar estos bloqueos. Si nosotros queremos potencializar el bloqueo, podemos combinarlo con un esteroide. Recuerden que cuando hacemos bloqueo del neuroeje, la recomendación es usar un esteroide no particulado. En este caso sería la dexametasona. ¿Por qué usar un esteroide no particulado? Porque si llegáramos a tener un incidente de inyección intravascular y usamos un esteroide particulado, podríamos causar un evento trombótico o isquémico hacia alguna conexión que tenga esa rama arterial o venosa que tomemos hacia sobre todo la médula o cerebro, ¿no? Recuerden las trombosis anatómicas que hay, entonces siempre tener cuidado con eso. Y por supuesto, pues contar con el ultrasonido portátil, en este caso transductor lineal, y el carrito rojo con oxígeno y todo lo que ocupamos para atender cualquier evento adverso que tengamos por una respuesta de reabsorción de medicamentos o cualquier cosa, estar al pendiente. El nervio occipital mayor es una rama que emerge de la raíz dorsal, principalmente de C2, a veces de C3, pero generalmente de C2, y sale por la articulación atlantoaxoidea para posteriormente hacer una curvatura posterior y pasa paralelo a lo que es el músculo oblicuo inferior capitis, que es una referencia anatómica y ultrasonográfica para el bloqueo, y asciende hacia el cuello, acá a nivel del cráneo de la línea seminucal. A este nivel, en la línea seminucal, atraviesa el trapecio y da todas las ramas sensitivas hacia lo que es la calota craneal y el cuero cabelludo. Aquí en la línea seminucal, generalmente es una referencia anatómica para hacer el bloqueo de una manera clínica, sin ultrasonido, ya que a este nivel podemos sentir la arteria occipital mayor también, tocar su pulso y adyacente a este hacer el bloqueo. Actualmente, pues, cada vez está más en desuso, ya que con el ultrasonido podemos tener una técnica más segura. Además, generalmente este recorrido anatómico a nivel del músculo no varía mucho y aquí hay muchas variantes anatómicas del nervio que pueden variar más o menos 7 centímetros y el rango de error es mayor para tener éxito del bloqueo, ¿no? Nosotros vamos a depositar el medicamento en este triángulo que se llama triángulo suboccipital, que va a estar formado por su borde inferior por el músculo oblicuo capitis inferior, músculo oblicuo inferior capitis o músculo oblicuo mayor, también le llamamos así. Por la parte de arriba va a estar el músculo recto posterior de la cabeza y el músculo oblicuo superior de la cabeza. Entonces, este es el triángulo suboccipital. Siempre tener en cuenta que
podemos lesionar otras estructuras, como por ejemplo la arteria vertebral, que aquí la vemos que siempre va a estar lateral al nervio, y profunda a lo que es el músculo oblicuo capitis inferior. Siempre tener en cuenta la arteria vertebral en caso de que el abordaje lo hagamos de medial a lateral, y si llegáramos a hacer un abordaje de lateral a medial, perdón, pues recordar que podemos, acá está el cuerpo vertebral, podemos llegar a la lámina y hacer un bloqueo interlaminar o epidural. Entonces, siempre la zona de seguridad va a ser este triángulo y nunca deberemos de pasar el grosor del músculo para evitar problemas al momento de hacer el bloqueo. Bueno, anatómicamente y anatómicamente, cuando vamos empezando a, a realizar este bloqueo, la recomendación es clínicamente localizar la protuberancia occipital a nivel del occipucio, poner nuestro traductor ahí y vamos a ver esta imagen que va a ser el reborde óseo con la protuberancia occipital. Posteriormente hacemos un barrido más caudal y la siguiente estructura anatómica que vamos a localizar es el arco posterior del atlas, el primer cuerpo vertebral. Recordar que este cuerpo vertebral no tiene proceso espinoso. Entonces vamos a ver esta imagen, el arco. Posteriormente, al bajar un poco más, vamos a tener los procesos espinosos que son bífidos del axis de C2. Y aquí este es el nivel anatómico donde empieza nuestro recorrido lateral del transductor, ya que a recordar que el músculo oblicuo capitis inferior se inserta o nace una de sus fibras a nivel del borde lateral del proceso espinoso y llega a insertarse su inserción distal a nivel del proceso transverso del atlas, ¿no? Entonces, aquí a este nivel vamos a empezar a hacer un recorrido lateral para posteriormente ver la fibra muscular del músculo oblicuo capitis inferior. Y la otra referencia anatómica va a ser el músculo semiespinales capitis o el músculo semiespinoso de la cabeza, que también se le conoce así. Y entre la fascia de los dos músculos va a localizarse el nervio occipital mayor. Entonces aquí lo vamos a localizar. Vean cómo tenemos aquí el reborde óseo del cuerpo vertebral de S2, que esto sería la lámina que comentábamos hace ratito. Y tenemos el músculo, y entre el músculo semiespinales capitis y el músculo oblicuo inferior capitis, ahí vamos a hacer nuestro bloqueo. Entonces, anatómicamente por ultrasonido, pues tener en cuenta lo que platicábamos, tenemos la lámina o el borde lateral del cuerpo vertebral o la lámina de C2. Si nos vamos más lateral, vamos a tener la arteria vertebral. Entonces, y por acá vamos a ver la inserción distal del músculo, el músculo oblicuo capitis inferior, que sería el proceso transverso del atlas, ¿no? de C1. Entonces, todo esto es el recorrido del músculo. Entonces, nosotros podemos entrar de lateral a medial y llegar aquí con la aguja, o de medial a lateral y llegar acá. Entonces, esta va a ser nuestro triángulo, nuestra zona segura. Nunca pasar el músculo para no llegar y lastimar la arteria vertebral, o el segundo, aquí a este nivel está el segundo ganglio de la raíz dorsal, o si viniéramos al revés, llegar y hacer un bloqueo epidural interlaminar. ¿Ok? Y aquí tenemos un video que vemos cómo entra la aguja a este plano y ponemos el medicamento y vemos cómo se amplía esta fascia. Generalmente el bloqueo se logra con un volumen bajo de 3 a 5 centímetros cúbicos, no es necesario más. Y pues si queremos un bloqueo analgésico, siempre usar dosis baja de medicamento del anestésico local que estén usando para hacer un bloqueo analgésico y tener el menor riesgo de reacciones adversas. Recuerden que junto con ello, pues va a estar también la arteria occipital. Antes de poner el medicamento es importante hacer una aspiración para estar seguros de que no estamos eh, eh, lesionando la arteria, y no hacer una inyección intravascular y posteriormente poner el medicamento. Ok, otro de los bloqueos que para mí ha sido muy importante y, y hemos ayudado a mucha gente con un dolor, la verdad, difícil manejo, y que pues hay gente que a veces se quiere incluso con intentos suicidios, es la neuralgia del trigémino.
La neuralgia en trigémino sabemos que es un dolor paroxístico, abrupto, quemante, ardoroso, intenso, que se puede desencadenar de una manera súbita o incluso por lavarse los dientes, tocarse, maquillarse, comer, y es muy incapacitante para nuestros pacientes. Entonces, mientras nosotros vemos la causa y poder dar un tratamiento más definitivo en caso de que sea una neuralgia del trigémino de origen primario o secundario, a lo mejor a una compresión vascular y mandamos a nuestro paciente a realizar una resonancia magnética para llegar al diagnóstico, nosotros podemos ayudarlos bloqueando sus ramas periféricas guiadas por ultrasonido, con una certeza de estos bloqueos hasta el 97%. Entonces, si recorramos un poquito la anatomía del quinto par craneal, recordar que los nervios craneales, el primero y el segundo son directos, el óptico y el oftálmico van directos. El tercer nervio craneal y el cuarto nacen a nivel del mesencéfalo. El quinto al octavo nacen de la protuberancia y del 9 al 12º nacen a nivel del bulbo raquídeo. Entonces, el quinto par craneal va a dar un revelo a nivel de la cueva de Meckel, que es el el ganglio de Gasser. Este ganglio, acuérdense que nosotros podemos hacer radiofrecuencia pulsada a ese nivel para ayudar como tratamiento de la neuralgia del trigémino, sobre todo cuando es de origen primario, posherpética, perdón. Más sin embargo, acuérdense que es un procedimiento invasivo que se realiza con fluoroscopías en quirófano y con un riesgo hay que tener una experiencia para realizarlo. Entonces nosotros, mientras tanto, podemos bloquear sus ramas periféricas, ¿no? Vemos que después del ganglio de Gasser da sus tres ramas, que es la oftálmica B1, la maxilar B2 o la mandibular B3, y estas a su vez dan ramas más periféricas por los agujeros que salen, que ahorita los vamos a ver a nivel de la cara, y ahí es donde nosotros podemos acceder a estos nervios sensitivos. Acuérdense que el quinto par craneal es mixto, es sensitivo y motor. Su rama mandibular da nervios motores para lo que son los músculos de la masticación, el elevador del tímpano. Entonces es importante tener cuidado al momento de tratar estos nervios para no causar una lesión motora, ¿no? Entonces, estos nervios, tanto de las tres ramas, podemos localizarlos a través de los agujeros de la cara, que es el supraorbitario, el infraorbitario y el metionano. Generalmente, anatómicamente, podemos localizarlos trazando una línea longitudinal por donde pasa la pupila y a nivel del reborde supraorbitario, ahí va a estar el agujero supraorbitario, el infraorbitario y el metionano. De hecho, el supraorbitario nosotros lo podemos palpar tocándonos la parte medial entre lo que es la raíz de la nariz y el reborde supraorbitario. Y si hacemos un desplazamiento medial, vamos a sentir una hendidura y ahí es donde se encuentra el agujero supraorbitario. Entonces, la manera de localizar por ultrasonido o también el bloqueo que se hace sin ultrasonido, que es clínicamente, sería esta, ¿no? Clínicamente es como les comenté, ponen su dedo, tapan el agujero, con el dedo lo tocan, lo presionan y es el agujero tiene una orientación anatómica de medial a lateral, por eso cuando lo hacen clínicamente lo hacen de lateral a medial para tratar perdón, de no entrar al agujero. Siempre la aguja, recuerden que aquí va a ir la arteria también, la aguja nunca debe de llegar al agujero para no lesionar la arteria o el nervio y también para con el medicamento no causar una compresión o un, perdón, o un síndrome de compresión o de lesión al nervio por compresión, por el volumen cerrado que podemos generar aquí en el agujero. Entonces generalmente la aguja la dejamos afuera del agujero, hasta aquí llegaría y son nervios muy chiquitos, se ocupa medio centímetro cúbico, máximo 1 centímetro para poderlo bloquear. Entonces, guiado por ultrasonido, lo recomendable es hacer un abordaje de lateral a medial para evitar entrar al agujero, ya sea en plano como vemos aquí, o también podemos hacerla fuera de plano y, y, y alcanzar nuestro objetivo. El nervio frontal, a su vez, pues se va a dividir en el supraorbital y el supratroqueal. Entonces, aquí a este nivel vamos a agarrar el supraorbital y 1 centímetro más medial tendríamos el supratroqueal. Entonces, son ramas sensitivas que nos van a dar analgesia a toda la parte frontal. Si un paciente tuvo cirugía
de la parte superior del párpado, etcétera, nos ayuda mucho a ese tipo de analgesia. O si tenemos una neuralgia del trigémino que afecta a las tres ramas, podemos empezar bloqueando esa rama y posteriormente irnos a más abajo. Y aquí vemos como les comentaba, siempre el Doppler es importante para ver la arteria y podemos entrar de medial a lateral o de lateral a medial, y ya sea en plano o fuera de plano, con una aguja de 27 gauge, delgada, es muy superficial, y llegar y ayudarnos a esto. Entonces, las indicaciones para este bloqueo: cirugías del párpado superior, craniotomías frontales. Acuérdense que el nervio llega hasta acá arriba y nos ayuda a la sensibilidad de toda la parte frontal de la calota craneal. Derivación ventriculoperitoneal frontal, ataques de migraña agudo y de neuralgia por herpes zóster, como hablamos, neuralgia del trigémino. Complicaciones poco frecuentes del hematoma, sobre todo como es muy superficial, podemos llegar a hacer compresión para evitar esto. Si tenemos cuidado, pues evitar lo que es la inyección intravascular a la arteria y tener algún efecto adverso como convulsiones por los medicamentos que usamos. Daño ocular, pues cuando lo hacemos con ultrasonido siempre vamos a estar viendo nuestra aguja. Si lo hacemos a ciega, pues podemos llegar a pasarnos y dañar el ojo. Y bueno, lo inherente a las infecciones súper raras y los efectos secundarios por la reabsorción de medicamentos. Si usamos una dosis baja a una concentración baja, es raro que vaya a pasar esto, pero recuerden que una inyección intravascular con un volumen incluso de medio mililitro o un mililitro, un paciente les puede convulsionar así de poquito. Entonces, siempre tener cuidado de saber que no estamos de manera intravascular. Aquí tenemos otro ejemplo perdón, aquí a nivel de la rama maxilar. Igual la localizamos a 2 centímetros del pliegue lateral nasal, hablando clínicamente, por la línea longitudinal de la papila, y con el ultrasonido siempre vamos a localizar estas depresiones o muescas o hundimientos por donde salen estos nervios y la arteria, y es una manera de localizar. A veces esta de aquí no es tan notoria la muesca y nos podemos perder, pero al usar el Doppler podemos ver la arteria y darnos una idea. Nuestro traductor lo podemos colocar transversal, como vimos, o también longitudinal, de las dos maneras, y hacer un abordaje fuera de plano o en plano. Vemos las ramas que va a dar la rama maxilar, que va a dar una rama que va hacia la parte inferior de la órbita, otra que va hacia la parte superior del labio. Entonces, por ejemplo, nos puede servir mucho este bloqueo también para lo que es cirugías del labio hendido, del párpado superior, cirugías de la parte de la nariz, estéticas, etc. Aquí vemos cómo el traductor se puede colocar transversal, como vemos ahorita, o longitudinal. No siempre la muesca va a ser tan fácil o tan pronunciada, pero podemos ver la arteria y llegar y hacer nuestro bloqueo, igual de medio a un centímetro cúbico de anestésico local. Y si lo quieren potenciar, pues con esteroide, ¿no? Indicaciones: rinoplastia, como había comentado, cirugía del labio hendido, cirugía endoscópica de los senos paranasales, entre otras situaciones. Igual que lo demás, hematoma, las parestesias o entumecimientos por el efecto del medicamento. Esto generalmente son transitorias. Pudiéramos nosotros ocasionar una parestesia persistente si con la aguja le llegamos a lesionar el nervio, o inyectáramos el medicamento dentro del foramen y hacer una lesión del nervio por compresión, por efecto de volumen del medicamento. Entonces, generalmente todos estos de aquí serían transitorios con el medicamento. Bueno, el mentoniano, que generalmente el transductor nosotros lo vamos a poner a nivel del segundo, anatómicamente hablando, del segundo premolar, y igual vamos a buscar esta hendidura, puede ser transversal o longitudinal, y pues vamos todas estas ramas de aquí son ya sensitivas y podemos también bloquearlas y ayudar mucho a nuestros pacientes. Tenemos otra imagen donde tenemos la arteria mentoniana, y acuérdense, la aguja va a estar por afuera, medio centímetro, máximo un centímetro, y un abordaje fuera de plano o dentro de plano. Bueno, otro de los bloqueos es el bloqueo del plano transverso del abdomen, conocido como TAP. A mí me ha servido mucho con familiares míos, sobre todo cuando realizan cesáreas, y las cesáreas a veces el cauterio
hicieron mucho la utilización de cauterio por vasos sangrantes y todo. Son pacientes que salen con mucho dolor y a pesar de que les dan opiáceos y todo, opioides, tramadol, etcétera, no les calma y este bloqueo es buenísimo para ese tipo de situaciones, así como cirugías, todo lo que sea del abdomen, del ombligo o de T10 para abajo, hernioplastías, apendicectomías, nos va a ayudar. Acuérdense que este bloqueo es un bloqueo de ramas cutáneas del plano músculo poneurótico, tanto de la pared abdominal lateral como anterior, y no tanto de ramas viscerales. Entonces, muchas veces han dicho que este bloqueo puede servir para la embolización de miomas uterinos y la verdad es que no, porque cuando hacemos embolización de miomas uterinos es un dolor más visceral y tendríamos que agarrar niveles más abajo, el plexo hipogástrico superior a nivel de L5 para poder cubrir parte de la inervación visceral hacia el útero, ¿no? Entonces, este es un bloqueo más para lo que es el plano musculoponeurótico de la parte inferior del abdomen. Ahí vienen para cuáles cirugías es buena. Hay diferentes variantes de este bloqueo. Yo voy a hablar de la más clásica, pero podemos hacer una variante subcostal en caso de que queramos niveles más superiores o una variante lateral, que dependiendo del tipo de cirugía, o por ejemplo, más arriba sería el bloqueo de los erectores de la espina para poder cubrir niveles más superiores, ¿no? Entonces, generalmente este es bueno para nivel de T10, T11, T12, incluso el ilioinguinal y el iliohipogástrico los podríamos llegar a alcanzar, que es a nivel de L1. Y básicamente, si recordamos un poquito la anatomía de la pared abdominal, vamos a ver que en la parte anterior vamos a tener el recto del abdomen, en la parte posterior tenemos el psoas, el compartimento o el músculo de los erectores de la espina, cuadrado lumbar, y en la parte lateral vamos a tener en la parte más interna y más delgada el transverso del abdomen. En la parte media, la fibra más gruesa que vamos a ver es el oblicuo interno y en la parte externa el oblicuo externo. Entonces, este plano del transverso del abdomen se va a encontrar entre lo que es el transverso del abdomen y el oblicuo interno, que es este plano que está aquí, entre las fases de estos dos. Y ahí es nuestro punto target donde vamos a llegar para realizar el bloqueo. Entonces, si vemos de la raíz dorsal, de la raíz dorsal, del nervio de la raíz dorsal, van a dar ramas espinales y las ramas intercostales, y estas a su vez van a dar ramas sensitivas laterales cutáneas y anteriores que atraviesan el recto del abdomen, que ramas anteriores cutáneas también sensitivas, ¿no? Entonces, lo ideal es bloquear esta raíz nerviosa a este nivel para que nosotros podamos tener una analgesia tanto de las ramas laterales como de las ramas anteriores. Si vemos la distribución tanto lateral como anterior del nervio de T10, vemos cómo da sus ramas laterales, su rama anterior que traspasa lo que es el recto del abdomen, y aquí vamos viendo todos los niveles. Entonces, como este es un bloqueo de volumen, utilizamos un volumen a veces hasta de 20, 30 centímetros cúbicos a una dosis analgésica. Volumen no significa que el medicamento tenga que estar muy concentrado, podemos nosotros llegar a bloquear todos estos niveles con una sola inyección. Y la manera, pues, la técnica sería nosotros empezar a nivel del ombligo, donde podamos localizar los músculos rectos del abdomen. Posteriormente vamos haciendo un desplazamiento lateral de nuestro transductor para poder identificar las tres capas musculares de lo que es el oblicuo externo, oblicuo interno y el recto del abdomen. Generalmente, conforme nosotros vamos haciendo el recorrido lateral, nuestros músculos se van a ver así longitudinales uno con otro, pero tenemos que hacer un ventaneo o un tildeo porque de repente se oblicuan un poquito y al momento de ventanear nosotros nos volvemos a enderezar para tratar siempre de tener esta posición de nuestros músculos hasta llegar a lo que es la línea media axilar. Entonces, estas son las capas que vamos a ver: piel, la grasa, músculo oblicuo externo, músculo oblicuo interno, transverso del abdomen y el peritoneo parietal, y posteriormente pues estarán nuestras asas de intestino y la grasa mesentérica. Entonces, nuestra aguja debe de quedar en este plano entre el oblicuo interno y el transverso del abdomen a este nivel. ¿Ok? El abordaje va a ser de anterior-posterior y la
la manera correcta es, una vez que nosotros llegamos y sabemos que estamos en esta fascia, es tratar de no dejar la aguja ahí, con el volumen que tenemos de la jeringa y la inyección, con la presión y mover un poquito la aguja, ir abriendo esta fascia y este plano y ir incluso avanzando la aguja por ese plano para poder abarcar todos los niveles que estamos viendo aquí, porque si no queda un bloqueo incompleto, como ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces, muchas veces entramos y llegamos ahí y empezamos a poner todo el volumen ahí. Entonces, hay que ir abriendo esa fascia mientras vamos avanzando la aguja y con la presión de volumen de la jeringa para tener un bloqueo eficiente de todos los niveles deseados. Entonces aquí vemos cómo va entrando nuestra aguja. Tenemos el oblicuo interno, el oblicuo externo, el transverso del abdomen. Esta es nuestra fascia entre los dos y vemos cómo vamos abriendo y mientras vamos abriendo con la presión de volumen podemos ir moviendo nuestra aguja un poco más, sería posterior e inferior para ir alcanzando niveles más abajo, ¿no? De diferentes niveles del recorrido de los nervios y tener un bloqueo lo más completo posible. Si no hacemos eso, pues vemos, en vez de tener un bloqueo uniforme de toda el área por abajo del abdomen, vamos a tener, como en este estudio, que son bloqueos incompletos y tendríamos una analgesia incompleta, ¿no? Esto pues pueden ser varias cosas que pasaron. Una es, como les comentaba, que a lo mejor la aguja la dejaron en el mismo lugar y pusieron todo el medicamento ahí y no siguieron todo el plano. Entonces estos pacientes voluntarios para este estudio vean cómo tuvieron una analgesia totalmente diferente dependiendo de la técnica que usaron, ¿no? En vez de tratar de tener una técnica uniforme. Si es una cesárea, pues se recomienda hacer, por ejemplo, los dos lados, pero si es, por ejemplo, una hernioplastia del lado derecho o una apendicectomía, pues nomás vamos a hacer un solo lado y usamos un volumen generalmente de 20, no más de 30 centímetros cúbicos a una dosis analgésica, ¿no? Si la queremos potencializar, ponemos un esteroide y pues mínimo se potencializa este efecto por 6 semanas, 2 meses. Hay artículos que dicen que hasta 4, generalmente son 6, 8 semanas. Otro bloqueo importante que me ha servido mucho a mí es el PEN block, que es el grupo de nervios pericapsulares. Este bloqueo nosotros agarramos, es un bloqueo no propiamente en el nervio, es un bloqueo donde llegamos a una estructura ósea y a través de volumen bañamos puros fibras sensitivas que llegan a la articulación de la cadera y lo que es la parte de la cápsula, parte anterior y lateral de la cápsula. Nos ayuda mucho para pacientes de analgesia preoperatoria, postoperatoria, con desgaste de cadera, etcétera, mientras llega su proceso ya sea de cirugía artroscópica o reemplazo de cadera, y es un bloqueo muy noble, ya que si lo hacemos de una manera efectiva, pues no vamos a ocasionar un bloqueo motor. Entonces, se prefiere realizar este bloqueo ya que el paciente va a poder caminar. Recuerden que el nervio femoral es un nervio mixto, da a la rama safena y pues da fibras motoras a lo que es los músculos del cuádriceps y así evitamos que el paciente tenga una debilidad o un bloqueo del cuádriceps al hacer solamente el bloqueo de estos grupos pericapsulares. Entonces, nosotros anatómicamente, las referencias anatómicas que vamos a tener es la rama púbica superior, lo que es la eminencia púbica. Entonces, la espina ilíaca anterior inferior, la espina ilíaca anterior superior van a ser nuestras referencias óseas importantes. Hablando muscularmente, pues tenemos el músculo ilíaco y el tendón del psoas. Ahorita los vamos a ver y recordar que el ligamento inguinal que viene de la rama de la espina ilíaca anterosuperior hasta lo que es el tubérculo pectíneo aquí a nivel del pubis, va a albergar todas estas estructuras anatómicas, arteria y vena, nervio femoral, vamos a tener los músculos ilíacos y lo ideal es que nuestra aguja nosotros lleguemos a la eminencia pectínea aquí de la rama púbica para de aquí a través de volumen hacer el bloqueo de tres ramas o de tres nervios que mandan sus ramas sensitivas a la articulación con su femoral, que sería
el nervio femoral, el nervio obturador y el nervio obturador accesorio. Recordar que estos tres nervios son mixtos, entonces si agarramos nosotros estos nervios a donde más proximal a su nacimiento, de donde nacen estos nervios, que son nervios de ramas sacras, pues ocasionaremos un problema también motor, una debilidad motor. Entonces, por eso la importancia de solo bloquear estas ramas pericapsulares. Hablando de la técnica, hay dos maneras. Una es, nosotros podemos colocar nuestro traductor a nivel del pliegue femoral, o podemos también colocar nuestro traductor localizando anatómicamente la espina ilíaca anterior superior. Entonces, estas serían nuestras referencias anatómicas. Si estamos a nivel del pliegue femoral, vamos a ver lo que es la articulación coxofemoral o la cabeza del húmero con la cápsula articular. No siempre se ve así la anatomía ni de esta manera, ya que hay pacientes, sobre todo que usamos estos tipos de bloqueos en pacientes de mayor edad, la cabeza a veces está totalmente desgastada, con los chofitos, etcétera, y no se ve tan notoria la anatomía, y por eso a veces batallamos, pero podemos usar estas dos referencias anatómicas y empezar a hacer, si estamos en el pliegue, un rastreo superior, y si estamos en la espina, un rastreo inferior, hasta localizar nuestras estructuras anatómicas que queremos ver para el bloqueo, que en este momento se las explico. Entonces, al momento de hacer el rastreo, ya sea superior o inferior, lo que queremos nosotros localizar es la rama suprapúbica, y vamos a ver lo que es el tendón del psoas. Vamos a tener medialmente lo que es la arteria y el nervio femoral y el músculo ilíaco. Entonces, nuestro abordaje va a ser de lateral a medial, y siempre tenemos que estar adyacente al tendón y llegar aquí, tocar el hueso, y ahí vamos a poner el medicamento para que a través de difusión o de distribución podamos abarcar todas estas ramas pericapsulares. Entonces, es bien importante, pues, perdón, saber que estamos en este lugar y no estamos, por ejemplo, a nivel del tendón, o que nos pasamos a este nivel, porque si no, en vez de hacer un bloqueo sensitivo, haremos también un bloqueo motor, y el paciente pues va a salir con debilidad sin poder caminar por bloqueo del nervio femoral o de alguna de las ramas de los obturadores, ¿no? Y como vimos aquí en el video, perdón, vamos entrando, tenemos el tendón del psoas, y vean cómo llegamos adyacente al tendón, tocamos con hueso y empezamos a aplicar el medicamento. El volumen que se usa es generalmente 20 centímetros cúbicos de anestésico local, puede ser combinado con un esteroide a una dosis analgésica, y con esto hacemos el bloqueo. Recordar que este bloqueo lo podemos combinar con el bloqueo del nervio cutáneo femoral lateral, ya que el bloqueo del PEN no abarca la parte de la piel que la abarca el nervio cutáneo lateral femoral. Entonces, si es un paciente que tuvo alguna cirugía artroscópica y todo, siempre es bueno combinarlo con este nervio para dar una analgesia completa tanto a la piel como a la cadera, y que el paciente se encuentre lo mejor posible, ¿no? Si solamente hacemos el PEN, vamos a bloquear solamente la cadera, pero no la piel. Entonces, siempre combinarlo con este bloqueo. Bueno, otro tema que me gustaría comentar, y dejarlo a opinión abierta de todos, porque no creo que no hay nada escrito. Eh, eh, o sea, hay muchos artículos escritos, pero nada está todavía determinado en cuanto a qué es lo que debemos hacer. Y quiero pasarles un poquito la experiencia que he tenido yo con algunos casos. Es el uso de plasma rico en plaquetas. Sabemos que el plasma rico en plaquetas tiene factores de crecimiento, factores de crecimiento, como el factor de crecimiento endotelial, como el factor de crecimiento de las plaquetas, y entre muchos otros factores bioquímicos o que hacen funciones regenerativas. Se sabe que, por ejemplo, en el tendón, específicamente hablando de este tema, el factor de crecimiento de plaquetas ayuda a la proliferación del colágeno tipo 1 y tipo 3, y a que la regeneración del tendón sea más natural y más activo, en vez de generar una cicatriz, tratar de regenerar el tejido más normal para que tenga el paciente una mejor función.
En cuanto a la técnica, a las técnicas y a las dosis y a la manera de aplicación, lo quiero dejar como abierto, ya que eh, mm, se usan diferentes formas, que ahorita las plastico rápido, y diferentes maneras, y les quiero platicar la que yo he hecho y a mí me ha funcionado. Entonces, hemos visto que me ha tocado en congresos a nivel mundial que usan, por ejemplo, centrífugas carísimas de 100,000 pesos, de 5,000 dólares, que usan fórmulas hay fórmulas para saber cómo centrifugar la sangre que nosotros obtenemos, cuántas revoluciones por minuto, si 1,000, si 1,500, si 6,000, si 10 minutos, si 15, si 20 minutos. Por eso digo que nada está escrito, quiero platicarles un poquito. Nosotros sabemos que al momento de centrifugar la sangre vamos a tener sus derivados, que es la parte de los hematíes, los leucocitos, que es la parte más acá, y, y la parte más clara va a ser las plaquetas, que nosotros vamos a tener la parte más transparente, la de arriba, un pobre en plaquetas le llamamos, y la parte más rica en plaquetas va a ser la que va a estar más pegada a los leucocitos. Me ha tocado a mí ver, por ejemplo, en Brasil, hacen doble centrifugado, o sea, centrifugan y el plasma lo separan y lo vuelven a centrifugar para obtener solamente el plasma rico en plaquetas. Eh, Me ha tocado que usen también parte de los leucocitos. Acuérdense que todas estas células, leucocitos, monocitos, blastocitos, osteoblastos, las plaquetas, secretan factores de crecimiento, los liberan y ayudan a esta regeneración tisular, ¿no? Eh, Me ha tocado también que activen a las plaquetas a través de, por ejemplo, cloruro de calcio o con trombina. Antes de aplicarlo, las activan con estos para que una vez activadas, esto es concentrado de plaquetas, que generalmente es de 5 o más veces al valor normal en la sangre, en el suero, lo activan para ponerlo en el tejido tisular y que empiece a actuar de una manera más rápida. De todas maneras, nosotros al obtener este concentrado de plaquetas y ponerlo, por ejemplo, en el tendón, al ponerlo en el tejido tisular, en el colágeno, solas se activan estas plaquetas y empiezan a liberar estos mediadores químicos que nos ayudan a la angiogénesis, a la regeneración tisular a través del contacto, ¿no? De hecho, pues le repito, hay escuelas que usan estos activadores y hay escuelas que no. Se ha visto que que cuando se usan los activadores, las plaquetas en una hora liberan todo este potencial de factores bioquímicos a través de aumentar la, la mitosis celular, de traer mediadores de reparación, etcétera, producción de colágeno, entre otras cosas. Es ahí entra mucho todo esto de efectos parácrinos, endocrinos, etcétera. Entonces, se ha visto que cuando el concentrado de plaquetas o el plasma rico en plaquetas lo pones, se activa de una manera lenta y dura haciendo o secretando estos biomarcadores o estas biosustancias durante 9 o 10 días, que a lo que se ha visto es un efecto más prolongado y más intenso. Entonces, es la manera que me gusta a mí. Eh, yo no tengo una centrífuga de 100,000 pesos. Yo no hago doble centrifugado. Yo no, yo no separo, yo agarro todo el plasma, tanto el pobre en plaquetas como el rico en plaquetas. Y hay diferentes escuelas que dicen que lo inyectes peritendinoso o intrasustancia o incluso intraarticular o una combinación de estas. Generalmente, a mí me gusta poner medio cc o un cc intrasustancia y entre 2 y 3, no más de 4 cc peritendinoso. Eh, lo otro es los tiempos de aplicación. Hay escuelas que te dicen que cada 2 semanas, hay otras que te dicen cada 3 semanas y hay otras que te dicen incluso cada mes. Esto es por el proceso que hacen efecto las plaquetas y el proceso inflamatorio que crean y posteriormente antiinflamatorio, reparador, etcétera. Entonces yo generalmente los resultados que he tenido yo lo hago cada 14 días, lo he hecho incluso cada 10, cada 14 días y he hecho 3 sesiones
y tanto por resonancia como por ultrasonido he logrado parar desgarros menores del 50% en el lapso de mes y medio, más o menos, no más de 2 meses. Cuando se hace cada mes, se supone que se hacen de 3, no más de 5 sesiones, y pues bueno, te vas a 3 o 5 meses y pues le presento algunos casos y lo que yo poco que he visto. Lamentablemente no documentaba, estoy empezando a documentar un poquito más, pero quiero dejar esto abierto para que lo tomen en cuenta y el que tenga mayor interés, pues empiece a empaparse un poquito más. Hay escuelas en España, en Brasil, en diferentes partes que usan diferentes métodos y quiero presentarles un poquito. Entonces, este caso, por ejemplo, de una paciente que llegó con desgarro del supraespinoso, aquí lo estamos midiendo, ella llegó, creo que llegó en octubre, yo la vi, le propuse el tratamiento, ella no lo aceptó en ese momento y se fue a rehabilitación, como 2 o 3 meses. Estuvo en rehabilitación, me vine a buscar a finales de enero, principios de febrero más o menos, y seguía con el desgarro, creo que hasta un poquito más grande, y pues me comentó que se había sentido bien, pero que en una sesión de rehabilitación con el ultrasonido rehabilitador y movimientos, ella sintió que la lastimaron y por eso acudió conmigo de nuevo. Entonces a ella la vemos, le hacemos 3 sesiones y más o menos en mes y medio vemos cómo el tendón supraespinoso se reparó con menos dolor, mejor movilidad y todo, ¿no? Entonces aquí tenemos uno de los casos. La manera de aplicarlo, como les repito, tenemos el tendón y lo que se trata de hacer es como esta fascia anterior que tiene el tendón es de levantarla y que el plasma rico en plaquetas abarque toda la parte del tendón o cubra todo esto, perdón, todo esto que vemos del tendón, como vemos aquí, y aquí vemos cómo está la aguja y vemos cómo el plasma rico en plaquetas levantó un poco la fascia del tendón y abarcó todo el trayecto del tendón. Esta es una manera y la otra es poner también a nivel intrasustancial. Igual, aquí tenemos otro caso de un paciente que tenía desgarro del subescapular. Aquí vemos el desgarro cómo está. Vamos entrando para tratar de poner peritendinoso. Y aquí es más o menos al mes y medio, como era, esta fue ya casi a la última sesión. Y vemos cómo tenemos una resolución total del desgarro del tendón. ¿Qué es lo que yo me ha tocado ver que me llama mucho la atención? Es esto, ¿no? Este es un desgarro de la inserción proximal del bíceps, aquí tenemos el desgarro, y por ejemplo, posterior a la segunda sesión, vemos como en la primera no había flujo y posterior a la segunda, en el video, como vieron el video y como vemos acá, hasta le tomé Doppler, me llamó mucho la atención cómo empezaba a llegar el flujo sanguíneo cerca hacia donde estaba la lesión, ¿no? Entonces, se me hizo muy interesante. Aquí le tomé video y le tomé fotos y creo que es parte de cómo trabaja el plasma rico en plaquetas, tanto eh, el proceso inflamatorio que creamos al momento de ponerlo, junto con la angiogénesis que tiene, llega a mayor flujo sanguíneo más los factores de crecimiento que aumentan la producción de colágeno tipo 1, tipo 3, entre otras cosas, ayuda a tener a acelerar el proceso reparativo del tendón. Y pues bueno, muchas gracias por la invitación. No me quería despedir sin recordar a mis compañeros y a mi querido maestro Ramos Méndez, a todos se los recuerda con mucho cariño y cualquier duda, pues aquí está mi teléfono, mi correo y estamos en contacto. Muchas gracias.